Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Guadalupe Gutiérrez Ortiz. Soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Logística, de cuarto semestre, grupo Z. Y esta es la materia de Estadística Inferencial 1. Y vamos a resolver ejercicios de la unidad 1. Introducción a la estadística, resumen y gráfica de datos como tema. Impartida la materia por el docente ingeniero Juan Morales. Pues como tema, ejercicios unidad 1, introducción a la estadística, resumen y gráfica de datos. En el capítulo 1, introducción a la estadística, realizaremos unos ejercicios de las páginas 1 a la 41. Abordaremos el tema 1.2, pensamiento estadístico. Nos dice, en los siguientes ejercicios 7 al 14, utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es, inciso A, imposible, inciso B, posible, pero muy improbable, o inciso C, posible y probable. En el ejercicio 7 nos dice, Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Nuestra respuesta fue posible pero muy improbable, ya que no se ha registrado un marcador tan alto en anotaciones. En un análisis que investigué, el puntaje más alto que se había visto era de 40 puntos. Entonces, sí puede llegar a ser posible que exista un marcador tan alto, pero no se ha visto, entonces es improbable. En el ejercicio 11 nos dice Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Nuestra respuesta fue posible pero muy improbable, ya que no se ha visto que muchas personas que nazcan el mismo día coincidan en un mismo lugar. Puede ser esto posible, pero muy improbable. En el siguiente tema 1.3, tipos de datos, nos dice que en los ejercicios 5 al 12 determinemos si el valor dado es un estadístico o un parámetro. En el ejercicio 5 nos dice ingresos y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Nuestra respuesta fue que es un valor estadístico, ya que esta depende de características de una población de individuos graduados de bachillerato, y este describe un valor de muestra que no tiene un valor único. En los siguientes ejercicios del 13 al 20 nos dice que determinemos si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. En el ejercicio 13 nos dice dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Nuestra respuesta fue que son datos discretos, ya que estos describen la muestra de los semáforos en las calles que no funcionan y son valores de números completos, como característica de los datos discretos. En el tema 1.4, pensamiento crítico, nos dice que en los ejercicios del 5 al 8
Utilicemos el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. En el ejercicio 7 nos dice perfil racial como pregunta. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. En conclusión, nos ponen en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Como respuesta pusimos, de acuerdo a un estudio realizado en el condado de Orange, son más propensos a exceder la velocidad los grupos minoritarios en comparación a los caucásicos. Pero esto difiere de ser un tema de racismo, por motivos que habla solo de un exceso de velocidad y no de rasgos físicos o étnicos como tal. Nos dice el siguiente punto que en los ejercicios del 9 al 20 utilicemos el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Nos dice el ejercicio número 11, el chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente afirmación: por fin, el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidante en su sangre. El chocolate contiene flavonoides antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc., la empresa de dulces, y la Chocolate Manufacturers Association financiaron gran parte de la investigación. Como pregunta, ¿qué es incorrecto en este estudio? Como respuesta pusimos que el chocolate no podía pertenecer al mismo grupo en la pirámide alimenticia con las frutas y vegetales, ya que es un producto procesado con un alto contenido de azúcares, por lo cual se puede especular que este estudio está más enfocado en promover más la venta de sus productos, ya que está financiado por dos empresas dedicadas a la venta de manufactura de dulces. En el tema 1.5, recolección de datos muestrales, nos dice en los ejercicios del 5 al 8, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Nos dice el ejercicio número 8, prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que los 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children de Taylor et al., Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Nuestra respuesta fue que prácticamente es un experimento, porque nos está diciendo que se administraron en niños infectados y realmente no sabemos si este estudio ya fue aprobado, porque como tal se entiende que es apenas un estudio, entonces puede derivar que es un experimento. En los ejercicios del 9 al 20, identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. En el ejercicio 12 nos dice presupuesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno.
Como respuesta pusimos que es sistemático, es un tipo de muestreo sistemático, ya que se está dando como dato que a cada quinto conductor se le hace la prueba de sobriedad. Entonces es sistemático. En el capítulo 2, resumen y gráfica de datos, de la página 43 a la 80, en el tema 2.5 nos dice pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Observaremos el ejercicio número 7, gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En el año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Como pregunta, ¿la gráfica hace una comparación imparcial de los datos? Como respuesta pusimos sí hace una comparación imparcial, pero no es muy clara ni específica. Como pregunta, ¿por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. En este caso, pues podemos observar que en las imágenes que nos dan como se supone que gráfica de comparación, no se aprecia como tal las cantidades. Puedes decir que sí, puedes observar que sí hay una comparación como tal, pero no te especifican bien de cuánto ni a detalle. En este caso creamos una gráfica de barras en la cual podemos observar que ya nos muestra más detalladamente como tal el ingreso por separado de género hombre y mujer y en qué escala se encuentra cada uno de ellos. En el ejercicio número 8, gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica, utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. Como pregunta, ¿la gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial? Como respuesta pusimos, considero que a simple vista se puede ver una comparación clara del consumo de barriles, pero considero que es mejor especificar en gráfica comparaciones de este tipo. Como respuesta nos vuelven a preguntar el por qué. Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Y nuevamente volvimos a crear una gráfica de barras que nos especifica un poco más detalladamente en el nivel en el que se encuentra cada uno y es un poco más específica, ya que con dibujos puedes decir que sí existe una comparación como tal, pero no te hace referencia en qué escala tampoco. Como siguiente tema, resumen y gráfica de datos. Distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. El paso número 1 nos dice que determinemos el número de clases que deseemos, el cual debe estar entre un rango de 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. En el paso número 2 nos dice que calculemos la anchura de la clase. ¿Cómo hacemos esto? Pues tomando como referencia el valor más alto, restándole el valor más bajo y dividiendo la cantidad entre el número de las clases que hayamos escogido. Como ya sabemos, de un rango de 5 a 20. En el paso número 3 nos dice que comencemos por elegir un número que comencemos a elegir un número para determinar el límite inferior de la primera clase. Debemos de elegir el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. En el paso número 4 nos dice, usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase.
sume la anchura de la clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. En el paso número 5 nos dice que anotemos los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego procedamos a anotar los límites superiores de clase. Como paso número 6 nos dice que tomemos el valor de cada dato y pongamos una marca de clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Las marcas de clase se determinan mediante la suma del límite inferior más la suma del límite superior dividido entre 2, nos va a dar nuestra marca de clase. En este siguiente ejemplo ya vamos a llevar a la práctica lo que vimos anteriormente en el procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Este ejemplo nos dice que con los pulsos de mujeres los utilicemos para hacer el procedimiento y construir la distribución de frecuencias mediante la tabla 2.1, y nos tiene que dar nuestra tabla 2.2 cuando realicemos este ejercicio, y nos dice que incluyamos 7 clases. Aquí ya nos especifican que debemos de usar 7 clases del rango 5 entre 20. Como paso número 1, pues ya seleccionamos las 7 clases que nos está diciendo el ejemplo que utilicemos. En el paso número 2 vamos a calcular la anchura de la clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomando el valor más alto, en este caso es 124, porque vamos a tomar como referencia el pulso de mujeres. En este caso sería la parte de arriba, la parte superior de esta tabla de datos. Y sería nuestro dato más alto 124, y a este 124 le tenemos que restar el valor más bajo. En este caso va a ser 60. Lo que nos dé lo vamos a dividir entre 7 y nos da un valor en forma de fracción, por lo cual vamos a tener que redondearlo a 10 para poder así tener nuestra anchura de clase. En el paso número 3 vamos a elegir el número 60 como nuestro primer límite inferior. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos mencionado, tenemos que tomar el dato más bajo como nuestro límite inferior, perdón. En el paso número 4 nos dice que sumemos la anchura de clase, en este caso va a ser 10, a nuestro límite inferior que ya habíamos tomado, va a ser 60, para determinar nuestro segundo límite inferior de clase. En este caso ya sumado nos va a dar un valor de 70, y ese sería nuestro segundo límite inferior. Nos dice este mismo paso que le vayamos sumando a cada dato que tengamos, que nuestra anchura de clase, la vayamos sumando a cada límite inferior que nos vaya dando de esta suma. En este caso, si a 60 le sumamos 10, nos dio 70. A 70 le vamos a sumar lo que es la anchura de clase, en este caso sería otros 10, nos va a dar 80. En este caso a 80 le vamos a sumar nuevamente la anchura de clase y nos va a dar 90. A este 90 nuevamente le sumamos la anchura de clase, nos va a dar 100, y así sucesivamente, 110 y 120. Como nuestro dato más alto fue 124 y nosotros queremos tener nuestro límite inferior, debe ser menor al dato mayor, nos vamos a quedar en 120. En el paso número 5 nos dice que listemos los límites inferiores de clase en forma vertical, como lo podemos ver en la tabla 2.2, y nos dice que ahora identifiquemos los límites superiores de las clases. En este caso, si nuestro límite inferior fue 60,
nuestro límite superior va a ser 69. De ahí le va a seguir 79, 89, 99, 109, 110 y 129. Nos vamos a quedar en 129 porque ya rebasa nuestro valor más alto. Y nos dice que en el punto 6 que son los puntos medios de las clases. En este caso serían las marcas de clase. Y tenemos como datos 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. ¿A qué se deben estos? A la suma del límite inferior con el límite superior dividido entre 2. A 60 le sumamos 69 y lo dividimos entre 2, nos va a dar el valor de 64.5. A 70 le sumamos 79, lo dividimos entre 2, nos va a dar el valor de 74.5 y así sucesivamente. Esas serían nuestras marcas de clase con referencia a la tabla 2.2. Y como el ejercicio nos dice que realicemos una distribución de frecuencias referente a la tabla 2.2, aquí ya se puede apreciar un poco más en una tabla esta distribución de frecuencias, por lo cual ahora la vamos a realizar con la aplicación de Minitab. Aquí ya abrió y aquí, como podemos observar, ya tenemos los datos registrados en cuanto a las tablas. A la tabla 2.1 referente a los pulsos de mujeres y hombres. Vamos a realizar ahora la gráfica para que nos dé la distribución de frecuencias. En este caso nos vamos a ir a la opción de gráfica, nos vamos a ir a histograma, vamos a realizar uno simple, ya está seleccionado, le vamos a dar en aceptar y vamos a escoger, nos dice el ejercicio que realicemos el de pulso de mujeres. Vamos a seleccionar pulso de mujeres y nos vamos a ir a escala, nos dice que nos vayamos a escala de Y y vamos a tomar el de frecuencia, la opción de frecuencia. Aquí nos marcan varias, en este caso vamos a usar la de frecuencia y de aquí vamos a darle aceptar, vamos a irnos a etiquetas y vamos a poner como título distribución de frecuencia para pulso de mujeres. Vamos a darle en aceptar y vamos a volver a dar en aceptar. Aquí, como podemos ver, ya nos dio nuestro histograma. Y ahora vamos a hacer una modificación porque tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 barritas y nosotros ocupamos que sean
solamente 7 clases. En este caso vamos a dar doble clic en las barras, nos vamos a ir a la opción de seccionamiento y en seccionamiento vamos a escoger la opción de número de intervalos. En este caso nos estaba dando aquí otra cantidad de 14 tipos de clases. Nosotros vamos a cambiar el dato a 7 porque tenemos 7 y aquí pues ya nos marca, perdón, una opción que dice puntos medios, puntos de corte. Vamos a seleccionarlas y vamos a cambiar este dato. Nos vamos a ir a nuestra diapositiva, vamos a cambiar vamos a seleccionar más que nada nuestras marcas de clase, las vamos a copiar, las vamos a pegar y aquí tenemos que eliminar las comas para que nos pueda leer como tal los datos. Y vamos a darle en aceptar. En este caso ya nos dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuestras 7 clases. Ahora vamos a dar clic derecho y vamos a agregar etiqueta de datos. Nos da la opción de usar etiquetas de datos del valor de Y y vamos a seleccionar esa, ya nos la da por default. Vamos a dar en aceptar y aquí ya nos está dando la frecuencia de los valores y de este lado tenemos nuestras marcas de clase. Y como podemos ver acá en la presentación, es la misma tabla y vamos a realizar la comparación de los pulsos de mujeres que nos da en la diapositiva. Nos dice que nuestra frecuencia en los pulsos de un rango de 60 a 69 es de 12, de 70 a 79 de 14, de 80 a 89 de 11, de 90 a 99 1, de 100 a 101 son 1, de 110 a 119 son 0 y de 120 a 124 es 1. Y como podemos observar aquí en la gráfica, nos da aquí el dato de 12, de 14, de 11, de 1, de 1, de 0 y de 1. Y esta es nuestra distribución de frecuencia para el pulso de mujeres. En el siguiente ejercicio nos dice distribución de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual. En este caso es un porcentaje. Como podemos ver aquí, nos dice que nuestra frecuencia de clase la tenemos que dividir entre la suma de todas las frecuencias y multiplicarlo por 100 para que de esa manera nos los dé en forma de porcentaje.
nos dice que en este ejercicio de pulsos de hombres utilicemos los pulsos de los hombres para construir una distribución de frecuencias. En este caso nos pide que incluyamos 10 clases. Como ya tenemos acá también el dato de pulsos de hombres, vamos ahora a construir la distribución de frecuencias de los pulsos de hombres. Y como vemos aquí en la presentación, pues ya tenemos también cómo nos da de resultado. Vamos a realizar la gráfica. Nuevamente nos vamos a ir a gráfica, nos vamos a ir a histograma, vamos a seleccionar simple, vamos a darle clic en aceptar y nos vamos a seleccionar ahora el de pulso de hombres. Nos vamos a ir a etiquetas y vamos a cambiar pulso de mujeres por pulso de hombres. Vamos a darle en aceptar y aceptar otra vez. Y como ahora nos pide que utilicemos 10 clases, vamos a darle doble clic en las barras, nos vamos a ir a seccionamiento nuevamente y vamos a seleccionar número de intervalos. En este caso vamos a ponerle 10. Y le vamos a dar clic en aceptar. Como podemos ver, ya nos está aquí dando nuestros 10 datos, nuestras 10 clases, y vamos a agregar las etiquetas, etiqueta de datos, y igualmente usar etiquetas del valor de Y. Vamos a darle clic en aceptar y aquí nos da los datos. Nos dice que de los datos de 50 tenemos 0. Nos dice que de nuestra marcas de clase de un valor de 52.5 a 57.5 tenemos 6 datos. De un valor de 60 tenemos 7 y así sucesivamente, como lo podemos ver en la gráfica de pulsos de hombres. El siguiente ejercicio nos dice radiación en dientes de leche. A continuación se representa una lista con las cantidades de estroncio-90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se observó de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Con base en los datos de Unexpected Rise in Strontium 90 in USA Deciduous Teeth in the 1990s de Mangano et al. A Science of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Y nuevamente nos vamos a ir a MinTab. Vamos a crear otra distribución de frecuencias. Nos vamos a ir los datos de la tablita de radiación de dientes de leche, también la tenemos aquí ya incluida. Nos vamos a ir a gráfica, nos vamos
a ir a histograma simple, vamos a dar clic en aceptar, y aquí en donde dicen, en donde estamos seleccionando variables de gráficas, ahora vamos a seleccionar radiación en dientes de leche. Vamos ahora a agregar la etiqueta, y en este caso ya no va a ser de pulso de hombres ni de mujeres, va a ser una distribución de frecuencia de radiación en dientes de leche. Vamos a dar clic en aceptar, nos vamos a ir a escala y nos vamos a ir, perdón, aquí no es, sí, nos vamos a ir a escala, de ahí nos vamos a ir a la opción que dice tipo de escala en Y, y para los otros ejercicios estuvimos usando la opción de frecuencia. En este caso vamos a usar el de porcentaje para tomarlo como nuestra frecuencia relativa, y vamos a darle clic en aceptar y vamos a darle otra vez clic en aceptar. Aquí nos da ya nuestra gráfica, pero nos dice que tienen que ser 8 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, son 8 clases. Y vamos a agregar las etiquetas. Las etiquetas de datos. Usar etiquetas de datos del valor de Y. Aquí nos da 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9. Vamos a dar doble clic y vamos a cambiar en seccionamiento el número de intervalos. Vamos a poner 8, que es el que nos pide el ejercicio, y vamos a darle en aceptar. Y aquí podemos ver que ya cambió nuestra tablita a 8 clases. Y aquí ya sumados los datos nos va a dar el 100% de nuestra distribución de frecuencia. Como lo podemos ver aquí en la imagen. Vamos a pasar ahora al tema 2.3, histogramas. Resolver ejemplo y ejercicio. En este caso vamos a ver el ejemplo. Nos dice que los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center of Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. EST es estatura, dada en pulgadas. PE en peso, en libras. Cint en mayúsculas es circunferencia de la cintura, dada en centímetros. Pulso es frecuencia del pulso, dada en latidos por minuto.
SIS en mayúscula es presión sanguínea sistólica, dada en medidas de mmHg, y días en presión sanguínea diastólica, dadas en medidas de mmHg. Col es colesterol en miligramos. IMC en mayúscula es índice de masa corporal. Mus es la longitud del muslo, dada en centímetros. Codo es la anchura del codo, dada en centímetros. Mun es anchura de la muñeca en centímetros. Y bra en mayúscula es circunferencia del brazo en centímetros. Nos dice que realicemos los histogramas de la edad, la estatura en medida de pulgadas, peso en libras, el pulso y el índice de masa corporal. Aquí vemos la tabla con todos los datos de cada clasificación que ya mencionamos anteriormente: la edad, la estatura, el peso, la cintura, pulso, y etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a realizar los histogramas de la edad, la estatura, el peso, el índice de masa corporal. Vamos a nuevamente a irnos a histograma, a Minitab, perdón. Vamos a cerrar este ejercicio. Y vamos a abrir este otro archivo donde ya tenemos los datos de esta tabla que vamos a ocupar para hacer los histogramas. Aquí ya tenemos nuestros datos de edad, estatura, peso, pulso de hombres y el índice de masa corporal. En este caso nos vamos a ir a gráfica, vamos a irnos a histograma y vamos a seleccionar con ajuste. Y aquí vamos a agarrar el primero que vamos a realizar, que va a ser el de la edad, y vamos a agregar la etiqueta. Vamos como título a ponerle histograma de edad. Vamos a darle clic en aceptar y nuevamente aceptar. Vamos a seleccionar las barras, vamos a darle clic derecho y vamos a agregar las etiquetas de datos. Y nos dice que sean del tipo de etiqueta como lo hemos estado usando en la opción de usar etiquetas del valor de Y. Vamos a darle clic en aceptar y como aquí podemos ver nos da este histograma de edad con una campana de Gauss, podemos observarla, pero con datos muy escasos. En este caso vamos a usar otro tipo de gráficas. Nos vamos a ir ahora a la opción de estadística, vamos a seleccionar estadística básica y nos vamos a ir
a la opción resumen de gráfico. Vamos en nuestras variables, vamos a seleccionar el que estamos haciendo, que es el de la edad, y aquí nos da una opción que dice nuestro nivel de confianza. Para todos los ejercicios que sigan vamos a estar usando un nivel de confianza de 95.0 y vamos a darle clic en aceptar. Vamos a darle clic en las barritas, clic derecho, y vamos a agregar las etiquetas de datos. Nuevamente usar etiquetas del valor de Y, aceptar, y aquí podemos observar las cantidades y hacia donde nuestra campana de Gauss está inclinada. Y como podemos observar en este informe de esta tabla, vamos a cambiar el título. Bueno, el título está bien porque es un informe de resumen de la edad, pero vamos a agregarle histograma de edad. Vamos a darle clic en aceptar. Y como podemos observar, aquí nos dice que aquí en esta tabla nos da más detalladamente la información de nuestra media, nuestra desviación estándar, nuestra varianza, nuestra simetría, nos da varios datos. El intervalo de confianza que manejamos, estamos usando el de 95% para la media, y aquí nos da el rango que se está manejando, que tiene, y también nos da la desviación estándar que está teniendo. Ahora vamos a realizar nuevamente el de la estatura, que es el siguiente que sigue. Nos vamos a ir a estadística básica, resumen de gráfico. Ahora vamos a seleccionar estatura. El nivel de confianza no va a cambiar, vamos a manejar ese para los demás. Vamos a darle clic en aceptar. Vamos a dar clic derecho para agregar las etiquetas de datos. Y usar etiquetas del valor de Y nuevamente. Y vamos a cambiar el título. Y vamos a cambiarlo a histograma de estatura, y entre paréntesis nos vamos a poner que es en pulgadas, porque así nos lo pide el ejercicio, como podemos ver aquí. La estatura en pulgadas. Vamos a darle clic en aceptar, y aquí podemos observar nuevamente la campana. Esta campana está un poco más centrada, ya que los valores más altos se encuentran en el centro, y igual nos da toda nuestra información de nuestra media, nuestra desviación estándar, nuestra varianza, la simetría, nuestro intervalo de confianza al 95% para la media, para la desviación estándar. Ahora vamos
Aquí vamos a corregir histograma. Y vamos a ir a realizar la siguiente. Nuevamente vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a estadística básica, resumen de gráfico, y ahora sigue el del peso. Igual no cambia el nivel de confianza, damos clic en aceptar y agregamos las etiquetas de datos usando etiquetas de datos del valor de Y, aceptar, y igual nuevamente podemos observar la campana, y esta está un poco más elevada, igual en el centro, porque los datos se centralizan un poco más en el centro para este histograma de datos. Vamos a corregir el título. Histograma de peso. Vamos a dar el peso, lo vamos a poner en libras, que así es como nos lo pide el ejercicio. Damos clic en aceptar. Sí, aquí nos lo pide el peso en libras. Y nuevamente vemos todos los datos que nos da de nuestra media, desviación estándar, varianza. Estas gráficas son un poco más detalladas, a diferencia del histograma que manejamos como primer dato, como primer ejemplo. Y ahora vamos a realizar el siguiente. Igual, estadística básica, resumen de gráfico, y nos toca el pulso de hombres. Nuevamente nuestro nivel de confianza 95, damos clic en aceptar y vamos a agregar nuestras etiquetas para ver los datos. Nuevamente aceptar. Y ahora podemos ver que nuestra campana de Gauss está un poco más abajo a comparación de la otra, ya que está un poco más concentrada la información del lado izquierdo, como podemos observar. Y vamos a cambiar título a histograma de pulso de hombres, y nos dice que pongamos que está dado en latidos por minuto. Damos clic en aceptar y nuevamente podemos ver toda nuestra información de media, desviación estándar, varianza y hacia dónde está nuestro intervalo de confianza para la media y para nuestra desviación estándar. Vamos a seguir con el siguiente, que es el de índice de masa corporal. Nuevamente estadística básica, resumen de gráfico, índice de masa corporal, no cambia nivel de confianza, damos clic en aceptar. Nuevamente agregamos etiquetas de datos, usar del valor de Y, y vemos que nuestra campana de Gauss nuevamente está un poco elevada, ya que tenemos dos datos que son altos y como están juntos, pues la inclinación está más hacia ellos.
cambiamos título, histograma de índice de masa corporal, y nada más ponemos como tal el nombre sin abreviación, índice de masa corporal. Damos clic en aceptar y nuevamente vemos nuestros datos de media, desviación estándar, varianza, el intervalo de confianza, un intervalo para la media, y aquí nos dio nuestra mediana, a diferencia de los otros datos que teníamos y realizamos en las otras gráficas. Y vemos que está un poco más triangular la campana de Gauss. Okay. Vamos a cerrar este ejercicio y nos vamos a ir al siguiente. Aquí podemos observar nuevamente lo que acabamos de realizar, los ejercicios que acabamos de hacer. Y en el siguiente ejercicio nos dice que realicemos los histogramas de cintura, que es la circunferencia de la sigla CINT en mayúsculas, que es la circunferencia de la cintura dada en centímetros, las siglas MUS, que es la longitud del músculo dada en centímetros, el codo, que es la anchura de codo en centímetros, MUN, que es la anchura de la muñeca en centímetros, y BRA es circunferencia del brazo en centímetros. Vamos a abrir nuevamente Minitab con una tabla que ya tenemos previamente elaborada con los datos. Ya abrió nuestro archivo donde tenemos los datos de la cintura, músculo, codo, muñecas, brazo, y vamos a nuevamente abrir lo que es estadística básica, resumen gráfico, y vamos a realizar el de la cintura. Igual el nivel de confianza no cambia, 95. Damos clic en aceptar. Y aquí podemos observar una campana de Gauss un poco más ancha. Vamos a agregar las etiquetas de datos. Damos clic en aceptar. Y como podemos observar, está un poco más ancha, ya que no hay datos a comparación de esta barra de 8 que sobrepase a los demás. Casi están un poco a nivel. Y vamos a cambiar el título a histograma de CINT, y en este caso nos dice que es circunferencia de la cintura en centímetros. Vamos a poner circunferencia
distancia de cintura en centímetros. Damos clic en aceptar. Y nuevamente podemos observar nuestra media, desviación estándar, varianza. Y igual aquí nos da nuestro nivel de confianza, el intervalo de la media, mediana y desviación estándar. Vamos a realizar el siguiente. Nuevamente estadística, estadística básica, resumen gráfico. Y ahora vamos a seleccionar MUS. No cambia el nivel de confianza. Damos clic en aceptar. Y aquí tenemos muchas más barras. Y tenemos 3 que sobrepasan por mucha diferencia a la mayoría. Vamos a dar clic en agregar. Vamos a agregar etiqueta de datos. No cambia valor de Y. Clic en aceptar. Y aquí podemos observar que tenemos 4 datos similares. De este lado tenemos otros 3 datos similares. Y nuestra campana está inclinada un poco más a la derecha. Cambiamos título. Y vamos a poner histograma de MUS. Vamos a cambiarle a longitud de muslo en centímetros. Longitud de muslo en centímetros. Damos clic en aceptar y podemos observar todos sus datos. Vamos a seguir con la siguiente. En este caso es estadística, estadística básica, resumen gráfico y nos toca el de codo. Nivel de confianza no cambia, 95. Damos clic en aceptar y ya nos dio nuestra gráfica. Vamos a darle clic derecho. Vamos a agregar nuestras etiquetas de datos, igual del valor de Y, aceptar, y aquí podemos observar nuestra campana que pues está un poco más centrada en el centro debido a que tenemos 2 valores altos y los demás casi similares. Vamos a corregir el título. Vamos a poner histograma de codo. Vamos a agregar el dato que nos pide. En este caso dice que es anchura del codo en centímetros. Anchura de codo en centímetros. Damos clic en aceptar y aquí podemos observar sus datos. Son un poco menor a los demás porque la mayoría de datos son menores, a excepción de 12 y 10. Vamos a realizar el siguiente. Nuevamente nos vamos a ir a estadística, estadística básica, resumen gráfico. Ahora vamos a usar el de Moon. No cambia nivel de confianza. Clic en aceptar y damos clic derecho, agregamos etiqueta de datos. Nuevamente usar etiquetas de valor de Y, clic en aceptar
y aquí podemos observar una campana de Gauss más centrada del lado izquierdo y muy por debajo del lado derecho, porque tenemos tres valores de 1, y se centra a partir del medio hacia el lado izquierdo, porque tenemos dos valores altos en el puro centro. Y cambiamos título, vamos a poner histograma de Moon, cambiamos a anchura de la muñeca en centímetros, anchura de la muñeca en centímetros. Damos clic en aceptar y aquí podemos observar sus datos. Igual son datos muy bajos. Ok, seguimos, vamos a hacer la siguiente y última. Nuevamente estadística básica, resumen gráfico. Vamos a seleccionar BRA de brazos y nuestro nivel de confianza no cambia. Clic en aceptar y modificamos. Agregamos etiqueta de datos, no cambia valor de Y, aceptar. Y aquí podemos observar que nuestra campana de Gauss del lado derecho igual se encuentra por debajo, porque solo tenemos un dato seguido de 0 datos, subiendo a 2 y así hasta llegar al 13, por eso la campana está un poco más elevada en el centro. Cambiamos título y ponemos histograma de BRA, abrimos paréntesis y ponemos que es circunferencia del brazo en centímetros, del brazo en centímetros. Damos clic en aceptar y observamos los datos a comparación de los otros análisis que hicimos. Esto cuenta con un poco más elevado las cantidades. Teníamos cantidades de 7, de 5, en este caso tenemos de 32, de 30, 40, y nuestra campana de Gauss, como ya vimos, está centrada en el centro. Okay. Cerramos este ejercicio y vamos al siguiente. Pasamos al tema 2.4.1, gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. Como definición, podemos decir que polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Aquí podemos ver en este ejemplo que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres
y vamos a construir un polígono de frecuencias con estos datos. Aquí podemos observar ya un ejemplo de la gráfica y vamos a tomar nuevamente las tablas 2.1 y 2.2 de los ejercicios anteriores. Vamos a abrir el archivo donde ya tenemos los datos guardados. Aquí ya tenemos los datos guardados y nos vamos a ir a gráfica, vamos a irnos a gráfica de barras. Aquí tenemos unas opciones que nos dice conteos de valores únicos, una función de una variable y valores de una tabla. Nosotros vamos a tomar la opción de valores de una tabla. Vamos a seleccionar una gráfica simple, vamos a darle clic en aceptar y vamos a seleccionar ahora nuestra frecuencia y nos vamos a variables de categoría. Vamos a seleccionar lo que es marcas de clase. Una vez seleccionado, nos vamos a ir a etiquetas y vamos a poner como título gráfica de polígonos de frecuencia. Y vamos a poner pulso mujeres, pulso de mujeres. Vamos a darle clic en aceptar y nuevamente aceptar. Aquí podemos observar nuestra gráfica de polígono de frecuencias del pulso de mujeres. Vamos a darle clic derecho y vamos a agregar etiqueta de datos. Nuevamente del valor de Y vamos a darle clic en aceptar y vamos a compararlo nuevamente con la tablita de pulsos de frecuencia que nos dice el ejercicio que realicemos. Y observamos que aquí en nuestras marcas de clase se encuentran 12 valores, 14, 11, 1, 1, 0 y 1, como es nuestra frecuencia en la tablita 2.2 de pulso de mujeres. Okay. En nuestro siguiente ejercicio vamos a cerrar este. En nuestro siguiente ejercicio nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Nos pide construir un polígono de frecuencias con estos datos, pero además crear la tabla y realizar la gráfica. Aquí tenemos la tablita de los pulsos de hombre por separado con 40 datos y nosotros previamente ya realizamos la tablita con los respectivos límites inferiores, límites superiores, nuestras marcas de clase, como en los ejercicios antes vistos. Y
Y aquí podemos ver que escogimos 7 clases y ya nos dio nuestra anchura y realizamos el procedimiento. También desglosamos lo que son los pulsos de hombres, ya con los límites superiores e inferiores, nuestra frecuencia, nuestra marca de clase y nuestra frecuencia relativa. Vamos a abrir el archivo para realizar el polígono de frecuencia con los datos que ya metimos previamente. Los datos que tenemos acá en la tabla de la diapositiva ya las metimos a Minitab. Nos vamos a ir a gráfica de barras. Nuevamente vamos a seleccionar la opción de valores de una tabla. Vamos a realizar una simple y vamos a seleccionar lo que es frecuencia y nuevamente marca de clase. En etiquetas vamos a poner como título polígono de frecuencia para pulso de hombres. Damos clic en aceptar y vamos nuevamente a darle clic en aceptar. Vamos a agregar nuestras etiquetas de datos del valor de Y y corroboramos que coincida la frecuencia que nos da de 13, de 7, de 9, de 2, de 4, de 4 y de 1, como en la tabla. Cerramos y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos da una definición para polígonos de frecuencias relativas. Nos dice, utiliza frecuencias relativas. Esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. Y aquí nos da como ejemplo la tabla 2.3, distribución de las frecuencias relativas de los pulsos de mujeres. En lugar de tener aquí la frecuencia en cantidades de números normales, nos da ya con porcentaje. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Nos dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Y aquí nos da la tabla 2.1 nuevamente con los pulsos de latidos por minutos de hombres y mujeres. Nos dan la tabla nuevamente 2.2, pulsos de mujeres con las frecuencias normales. Y nos da la tabla 2.3, distribución de las frecuencias relativas de los pulsos de mujeres ya con porcentaje.
Aquí podemos observar cómo nos quedó la tabla y ahora vamos a realizar el ejercicio. Nuevamente abrimos el archivo Minitab. Aquí ya tenemos previamente los datos llenados y nos vamos a ir a gráfica y nos vamos a ir a gráfica de barras. Nos vamos a ir a las opciones y valores de una tabla. Vamos a escoger una tabla simple y vamos a irnos en nuestras variables. Vamos a escoger la de frecuencia relativa. En la categoría vamos a darle clic en marcas de clase. En etiquetas vamos a agregar el título de gráfica de polígono de frecuencia. Y nos dice que demos de frecuencia para pulso de mujeres. Damos clic en aceptar. De frecuencia relativa, vamos a agregar relativa porque lo vamos a poner como porcentaje, pero creo que aquí es en general. Damos clic en aceptar, nuevamente aceptar. Aquí nos faltó hacer unos cambios. Y vamos a volverlo a hacer. Vamos a ir a gráficas, gráfica de barras, valores de una tabla, simple, relativa, opciones de gráficas, mostrar como porcentaje, acá lo tenemos. Vamos a seleccionar mostrar como porcentaje, es aceptar, mostrar datos. En la opción de mostrar datos vamos a quitar barras, vamos a seleccionar símbolos y línea de conexión. Vamos a darle clic en aceptar y ahora sí vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro porcentaje de frecuencia relativas. Vamos a dar clic derecho y vamos a agregar etiqueta de datos. Nuevamente del valor de Y.
vamos a comparar los porcentajes que tenemos con nuestra tabla 2.3 de distribución de frecuencias relativas para pulso de mujeres. Y nos dice que nos da un porcentaje de 30, 35, 27.5, 2.5, nuevamente 2.5, 0 y 2.5. Y esa es la gráfica de frecuencias relativas. Cerramos y realizamos el siguiente ejercicio. Nos dice que el ejercicio, la siguiente tabla representa los pulsos de hombres y tenemos que construir un polígono de frecuencias relativas. Con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Nuevamente aquí tenemos nuestra tabla de datos de hombres ya realizada y el ejemplo de cómo quedó nuestro polígono de frecuencia relativa para pulso de hombres. Vamos a abrir el ejercicio. Está abriendo. Y aquí nuevamente nos vamos a ir a gráfica de barras, nuevamente la opción de valores de una tabla, nos vamos a ir a simple y vamos a poner nuevamente aquí frecuencia relativa en base a la categoría de marca de clase. Y vamos a poner como etiqueta gráfica de polígono de frecuencia relativa, pulso de hombres. Damos clic en aceptar y en la opción de mostrar datos nuevamente vamos a poner símbolo y línea de conexión. Vamos a darle clic en aceptar y nuevamente aceptar. Vamos a agregar las etiquetas de datos igual del valor de Y, aceptar y vamos a comparar en nuestra tabla realizada. Nos da aquí en el primero un porcentaje de 32.5, lo comparamos con nuestra tablita, si corresponde a 32.5. El siguiente punto nos dice que se encuentra en 17.5, se encuentra en 17.5, el siguiente en 22.5, el siguiente en 5, el siguiente en 10, 10 y 2.5. Y de este lado también los podemos observar 22.5, 5, 10, 10 y 2.5. Y esta es nuestra gráfica de frecuencias relativas. Vamos a corregir aquí.
relativa pulso de hombres. Cerramos este ejercicio y vamos al siguiente. El siguiente tema es el 2.4.2, gráfica de ojiva. Resolver ejemplo y ejercicio. Como definición, podemos decir que una gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. En este ejemplo nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres y nos pide construir una gráfica de ojiva con estos datos. Tenemos aquí la tabla 2.1, los pulsos de latidos por minuto de hombres y mujeres. Y aquí ya tenemos el ejemplo de cómo quedó la tabla. Vamos a abrir el archivo de Minitab, donde ya tenemos los datos previamente guardados. Y aquí podemos observar nuestros datos de nuestras fronteras de clase previamente ya guardadas y nuestra frecuencia. Ahora vamos a irnos a la opción de gráfica y vamos a irnos a gráfica de barras. Nuevamente vamos a irnos a la opción de valores de una tabla simple, y en variable vamos a escoger frecuencia, y en categoría vamos a poner nuevamente fronteras de clase. En opciones de gráfica vamos a seleccionar el acumular en Y y en X, como nos los pide la definición de una gráfica de ojiva, que son en el eje vertical y en el eje horizontal. Vamos a ponerle aceptar y nos vamos a ir a etiquetas. Vamos a poner como título, ya lo teníamos previamente, gráfica de ojivas de pulso de mujeres, y vamos a ponerle en aceptar. En mostrar datos, en la opción de mostrar datos, vamos a corroborar que esté palomeado la opción de presentar los datos en forma de símbolos y de líneas de conexión. Vamos a darle en aceptar y nuevamente aceptar para que nos dé nuestra tablita, nuestra gráfica. Vamos a agregar las etiquetas de datos nuevamente y no cambian del valor de Y. Aceptar y ya tenemos nuestra gráfica de ojiva de pulso de mujeres referente al acumulado de frecuencia, como lo podemos ver aquí.
cerramos el ejercicio y vamos a realizar el siguiente. Nos dice que realicemos la siguiente tabla de los pulsos de los hombres en gráfica de ojiva con los datos que nos representa en la tabla. Previamente ya tenemos los datos en un archivo de Minitab. Aquí ya tenemos nuestras fronteras de clase y nuestras frecuencias. Vamos a irnos otra vez a la opción de gráfica de barras. Nos vamos a ir a valores de una tabla. Nos vamos a ir a una simple. Y nuevamente vamos a seleccionar como variables gráficas frecuencias y ya tenemos de este lado fronteras de clase. Y en opciones de gráficas nuevamente corroborar que tengamos acumular en Y y en X, aceptar. Nos vamos a etiquetas y previamente ya está el título de gráfica de ojiva pulso de hombres. Damos clic en aceptar y en mostrar datos nuevamente vamos a asegurarnos que tengamos palomeados en presentación de datos, símbolos y líneas de conexión. Clic en aceptar y nuevamente aceptar. Vamos ahora a darle clic derecho y vamos a agregar nuestras etiquetas de datos. No cambian del valor de Y, aceptar. Y aquí tenemos ya nuestras frecuencias de nuestra gráfica de ojivas para el pulso de hombres respecto a nuestras fronteras de clase. Vamos ahora a cerrar este ejercicio y realizar el siguiente. Nos dice el tema 2.4.3 gráfica de puntos, resolver ejemplo y ejercicio. Como definición vamos a decir gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Aplica para datos que sean menores a 50, ya que es muy limitada esta gráfica. En el ejemplo nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Nos pide construir una gráfica de puntos con estos datos. Y aquí podemos ver la tabla 2.1, pulsos latidos por minuto de hombres y mujeres. Y aquí previamente ya tenemos una imagen de cómo queda la gráfica de puntos. Vamos a abrir los datos del ejercicio en Minitab. Y aquí ya tenemos lo que es el dato de pulso de mujeres, los 40 datos que nos da.
y vamos a irnos a gráfica. Vamos a irnos a la opción de gráfica de puntos y vamos a poner una simple y vamos a seleccionar el de pulso de mujeres. Vamos a irnos a etiquetas. En el título vamos a poner gráfica de puntos de pulso de mujeres. Damos clic en aceptar y damos clic en aceptar nuevamente. Y como podemos observar, ya nos dio nuestra gráfica de puntos para el pulso de mujeres. Y aquí está representadas. Si sobrepasamos el cursor por un punto, nos dice en qué fila se encuentra ese dato referente a la clase. Y aquí tenemos otro nuevamente. Y aquí podemos observar más. Te da el dato de dónde se encuentra cada punto en la fila y la clase a la que corresponde. Cerramos el ejercicio y así nos queda la gráfica de pulso de mujeres. Y en este ejercicio nos pide que la siguiente tabla de los pulsos de los hombres, igual nuevamente construyamos una gráfica de puntos con los datos que ya nos proporciona. Igual aquí ya tenemos el ejemplo de cómo queda y abrimos el ejercicio en Minitab. Okay. Igual nuevamente aquí ya tenemos los 40 datos de la tabla de los pulsos de hombres. Nuevamente abrimos gráfica de puntos, una simple, pulso de hombres, etiquetas, nuevamente gráfica de puntos de pulso de hombres, aceptar. En múltiples gráficas pues no vamos a hacer nada ahí y damos clic en aceptar. Y aquí nos arroja nuestra tablita de gráfica de puntos para los pulsos de hombres. Y nuevamente, si pasamos el cursor por los puntos, nos dicen qué fila está de acuerdo al dato que tenemos en la tablita. Y la clase a la que corresponde, en donde está acomodado el punto. Y esa fue la gráfica de puntos de pulso para los hombres. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.